miércoles de oración. Qué gusto estar juntos y poder compartir este espacio tan especial que tenemos como iglesia, como familia. Doy la bienvenida a todas las personas que se están conectando y esperamos que sea un gran tiempo. Antes de pasar al tiempo de adoración, quiero invitarles a orar brevemente y poder partir. Señor, te damos tantas gracias por este día, te damos tantas gracias por el tiempo que vamos a tomar en este momento de poder adorar juntos. Pedimos que tu Espíritu Santo venga en medio de nosotros y podamos derramar nuestro corazón delante de ti. En el nombre de Jesús, amén. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad colocó el jardín en mí. Si bendecí lo que tengo, cambio de su amor yo fallaría. Pues su amor no se compra ni se merece, su amor se gana, por gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, es ser hallado en Él. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad colocó el jardín en mí. Si bendecí lo que tengo, cambio de su amor yo fallaría. Pues su amor no se compra ni se merece, su amor se gana, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, es ser hallado en Él. Jesús, Yeshua,
nosotros somos perdidos sin ti. Ven, Señor, ven con tu aliento de vida, Señor. Ven con tu aliento, el aliento que nos levanta de los muertos el día que nosotros te aceptamos, Señor. En este momento nosotros podemos solamente respirar tu aire, Señor, tu aliento, Señor. Como en Adán, cuando lo levantaste, le soplaste vida en los pulmones, lo que tú haces es soplarnos vida todos los días, Señor. Por eso que nosotros cantamos que tú eres nuestro respirar. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor, Señor. Y estoy perdido sin ti, sin ti. Sí, Señor. Gracias, Padre, para tu aliento, Señor. Gracias para este tiempo de adoración, que tu voz pueda entrar en los corazones, Señor, y sanarlos de sus heridas, Señor. Padre, te amamos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos de nuevo acá juntos. Gracias por ese tiempo de adoración que acabamos de vivir unos junto a otros. Vamos ahora a estar haciendo una breve reflexión. Entre paréntesis, nunca crean cuando alguien diga que lo que va a decir es breve, así que voy a tratar de hacerlo breve. Y la reflexión que quiero compartir hoy día con ustedes se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12. Vamos a estar abordando muy específicamente el versículo 50 del capítulo 12 del Evangelio de Juan, pero para tener un mejor contexto voy a leerles desde el versículo 44 hasta el 50. Así que si tienes tu Biblia, por favor, acompáñame en la lectura. Dice así: Entonces Jesús exclamó: El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo me ha enviado, me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Bien, este pasaje, vuelvo a repetir, cubre el versículo del 44 al 50 del Evangelio de Juan, el capítulo número 12. Y hay que decir una primera cosa que es relevante, y es que en el Evangelio de Juan este pasaje marca la conclusión del ministerio público de Jesús. Desde el capítulo 13 hasta el final, el Evangelio de Juan nos va más bien a retratar la relación de Jesús más íntima con sus apóstoles,
o con sus futuros apóstoles, ¿no? Y por lo tanto, su relación con una cantidad mayor de seguidores, ¿cierto? Por eso digo más pública, concluye en este versículo el número 50. De ahí que sea tan relevante este pasaje, porque son conclusiones de mucho peso las que a las que Jesús nos está llevando con estas palabras, ¿no? Yo les decía que me quiero concentrar particularmente en el versículo 50 con alguna mención al versículo 49, por lo tanto voy a volver a leer estos dos versículos para ahora poder enfocarnos un poquito más, ¿cierto? El versículo 49 dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Aquí hay un primer punto que es extraordinariamente importante, y es que nuestro Señor dice que Él no habla por su propia cuenta, ¿sí? Y ustedes en sus Biblias probablemente van a encontrar esa palabra mí en mayúscula, ¿no? Por hacer referencia a Jesús. Pero hay que detenerse en segundo acá, porque Él está afirmando con mucha fuerza que Él no se representa a sí mismo, digámoslo así, en todo su ministerio público, ¿ya? Y esto es automáticamente un gran desafío para todos nosotros, porque una de las evidencias de nuestro pecado, de nuestra rebeldía que se provoca desde el jardín, que se provoca en el jardín del Edén y nos afecta desde ahí en adelante, ¿no? Es que siempre tratamos de ser buenos representantes de nosotros mismos y de cubrir y de satisfacer en primer lugar nuestros propios intereses, ¿no? Hay una rama del diseño, de la publicidad, que hace poco hablábamos acá de este tema, que se llama branding, ¿no? Y que tiene que ver con entender las instituciones como marcas y como personalidades y como identidades, ¿no? Y hoy día se habla en ese mundo precisamente del personal branding, porque esta concepción de identidad llega al punto de cubrir al propio individuo, ¿no? Entonces el propio individuo tiene que presentarse a otros como una marca, con una identidad prefabricada, pero siempre enfocados en manifestar la propia personalidad y en satisfacer las propias necesidades, ¿no? Y Jesús acá nos está desafiando en sentido absolutamente contrario. Él dice, siendo Dios, ¿no? Siendo Dios el Hijo, Él dice, yo no hago esto por mi propia cuenta, sino que estoy subordinado al Padre, ¿ya? Y de manera absolutamente deliberada y amorosa, ¿no? Luego de eso, ahí hay un primer punto que es clave. Luego dice, sino que el Padre me ha enviado, el Padre que me ha enviado, perdón, dice, me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Esto también es muy importante porque reafirma la idea anterior respecto de que lo que Jesús habla está ordenado por su Padre y Jesús respeta lo que su Padre le ha ordenado hablar, ¿no? Y aquí viene el punto esencial, yo diría, de este pasaje en el que nos vamos a estar concentrando ahora, que es el versículo número 50, que dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso, lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. ¿Por qué esto es relevante? Porque fíjate que primero en este versículo dice que Él sabe. Jesús dice, yo sé. Por lo tanto, sea lo que sea que vamos a escuchar después de esta primera declaración, yo sé, ¿cierto? Sea lo que sea que escuchemos, es algo de fiar. Es algo que escuchamos de alguien que lo ha experimentado de manera personal, alguien que lo sabe de primera fuente. Jesús no está diciendo yo creo esto o yo me imagino que esto es así, sino que Él está diciendo yo sé. Por lo tanto, insisto, lo que vamos a oír ahora se nos está diciendo a partir de alguien que ha vivido esto de una manera muy, muy profunda. ¿Y qué es lo que Jesús sabe? Dice que su mandamiento es vida eterna, ¿no? Y esto es realmente
impactante por cuanto Jesús no está diciendo que lo que Él va a hablar o lo que Él ha hablado es vida eterna, aunque sabemos que la palabra es viva y eficaz, ¿no? Recuerden que cuando Jesús dice o se refiere al mandamiento, está aludiendo a que Dios el Padre le ha mandado hablar determinadas cosas. Y Jesús dice que la orden de hablar esas determinadas cosas es vida eterna. No las palabras que habló, aun cuando sabemos, insisto, que esas palabras sí son vida. Pero Él se está refiriendo al hecho de que el Padre le da una instrucción, de que le ordena, de que le da un mandamiento, ¿no? Y ese mandamiento es vida eterna. Ahora, ¿por qué esto es tan relevante? Porque por definición el mandamiento es una orden que le da un superior a un inferior y por lo tanto hay ahí de manera nuevamente deliberada, ¿cierto? De manera libre y amorosa, una subordinación de Dios el Hijo, de Jesús, a Dios el Padre, quien queda en una relación jerárquica, ¿cierto? En un sentido, porque Dios el Padre ordena decir algo y Dios el Hijo asume esa orden, ¿no? Pero ¿qué es lo relevante aquí? Lo relevante es que para nosotros, nuevamente, así como resulta desafiante que Jesús diga que no habla por su propia cuenta, esto debe resultar ya exasperante, sería poco, el que el concepto de un mandamiento sea visto por Jesús como algo vivo, ¿no? Generalmente para nosotros los mandamientos, y aquí vas a notar tu naturaleza y mi naturaleza pecaminosa, solemos entender los mandamientos como una carga, ¿no? La palabra mandamiento, aun cuando la encontremos en la Biblia y aun cuando el pastor, por ejemplo, el domingo predique algo que de alguna manera esté exhibido como un mandamiento, seguramente eso para nosotros va a ser chocante en alguna medida porque lo vamos a sentir como una obligación, como una carga, como un peso. Todo lo opuesto a lo que está diciendo Jesús acá, de que el mandamiento es vida eterna, ¿ya? Y esto es sumamente importante por lo siguiente. Ya estoy cerca del fin, déjame recordarte un pasaje muy importante para nosotros, que es Génesis 3, el versículo 1, el 1 solamente voy a leer. En Génesis 3, versículo 1 dice lo siguiente: la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? Piensen ustedes que lo que hizo la serpiente, en pocas palabras, es distorsionar en primer lugar la palabra de Dios, porque eso no es lo que Dios había ordenado, ¿cierto? Él está distorsionando. Dios le entregó a Adán y Eva mandamientos en una declaración positiva y el diablo o la serpiente se los plantea de manera negativa, pero además la distorsión del diablo, que es muy sutil, hace ver el mandamiento como una restricción opresiva, ¿ya? ¿Qué es lo relevante de esta distorsión que hace la serpiente sobre la palabra de Dios y sobre el mandamiento de Dios? Que es lo que va a ser el punto de partida de la caída del género humano. Es que al distorsionar la palabra y el mandamiento, lo que está haciendo Satanás es distorsionar el carácter amoroso del Padre. Lo que está haciendo Jesús, por otro lado, cuando dice que su mandamiento es vida eterna, es restaurar para nosotros, no porque haya cambiado el carácter de Dios, sino que porque nosotros somos ciegos a ese carácter, es restaurar a nuestra vista cómo es realmente el carácter del Padre. El Padre en el Génesis, en la creación de la tierra, ¿no? Él revela un carácter no solo amoroso, sino que extravagantemente generoso, y el diablo, a través de la serpiente, con esta simple o aparentemente simple frase, distorsiona el mandato, distorsiona la palabra y finalmente termina distorsionando el carácter. Entonces, Adán y Eva dejan de ver a un padre amoroso que puede dar un mandato porque sabe que es bueno para nosotros, ¿cierto? Dejan de ver a ese padre y empiezan a ver a un padre opresivo, restrictivo, casi sádico, ¿cierto? Que les dice, no pueden comer. Y muchas veces nuestra vida cristiana la vivimos de esta manera.
La vivimos creyendo que la vida cristiana consiste simplemente en una vida opaca, triste, llena de restricciones. Y vemos, ¿cierto? No sé si ustedes ven teleseries, pero pueden haber una teleserie ahí donde hay una representación de un evangélico en particular. Y a lo largo de la historia, muchas veces los cristianos somos representados como personas tristes, ¿no? Como personas que están viviendo una vida que se basa básicamente en la restricción, en la prohibición. Y eso finalmente está asociado a la imagen que tenemos de padre, ¿cierto? Un padre restrictivo. Por eso es tan relevante que a través de Cristo y a través del Evangelio, una de las cosas que va transformando nuestra vida es conocer al Padre tal cual es. Como nosotros somos seres humanos caídos, aun cuando hayamos sido redimidos por el Señor, somos seres humanos en los que habita el pecado, y una de las manifestaciones de ese pecado es que nos cuesta conocer al Padre tal como Él es, un Padre amoroso, un Padre generoso, un Padre que está alimentándonos de cosas buenas, que nos hacen bien, que nos sanan, que nos restauran, que nos alimentan, que nos dan madurez y desarrollo. Y todo eso está contenido en esta frase del versículo 50 que dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Ahora, para cerrar, después de esa frase o de esa oración hay un punto y coma y luego la siguiente oración parte con lo siguiente, dice, por eso. Y ese por eso, en gramática, yo sé que hay personas que a lo mejor salieron del colegio hace mucho tiempo, entonces lo voy a recordar. En gramática, el por eso se llama conector lógico de causalidad. ¿Qué significa eso? Que todo lo que está antes del por eso es una causa y todo lo que está después del por eso es el efecto. Por lo tanto, la causa es que su mandamiento es vida eterna, ¿cierto? El carácter amoroso del Padre nos debiera impulsar a lo siguiente, que es lo que está después del por eso. Y lo que está después del por eso es que lo que yo hablo, dice Jesús, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. ¿Y qué significa eso? Significa que la revelación que está en este libro, a veces nosotros o la predicamos, o la compartimos con otros, o la leemos teniendo esta imagen en nuestra mente y corazón de un Padre restrictivo. Entonces nos acercamos a la Escritura con temor, creyendo que solo vamos a encontrar malas noticias, creyendo que solo vamos a encontrar normativas rigurosas y exigentes que van a hacer más lamentable nuestra vida en vez de llenarla de gozo. Por lo tanto, lo que está diciendo el Señor acá es que si yo sé que el mandamiento de Dios el Padre es vida eterna, la consecuencia de eso es que lo que hablemos, lo hablaremos con fidelidad. Muchas veces, muchos de nosotros, cuando queremos compartir el Evangelio o cuando queremos compartir un versículo o cuando leemos la Biblia incluso, lo hacemos de tal manera de que esto se acomode a nuestros deseos o se acomode a lo que creemos que otras personas quieren oír porque tenemos temor de ofenderlas, tenemos temor de dañarlas, ¿cierto? Y no somos fieles en la manera en que el Padre ha revelado, se ha revelado a sí mismo en primer lugar y ha revelado el Evangelio, ¿no? Y esa falta de fidelidad en cómo leemos la Biblia o en cómo la predicamos y la compartimos, tiene una raíz que es lo que aquí Cristo quiere sacar de nosotros. Y esa raíz tiene que ver con ver los mandamientos, ¿cierto? Ver la palabra como algo que está lleno de, insisto, restricciones, de límites que son injustos o desmedidos. Y esa es la mentira de la serpiente en el Génesis. Por lo tanto, no es menor este cierre que le da a su ministerio público nuestro Señor, que tiene que ver con la manera en que Él se está identificando permanentemente con el Padre, es para que nosotros aprendamos que tenemos un Padre amoroso, un Padre generoso, un Padre sanador, un Padre poderoso, un Padre que quiere solo cosas buenas para nosotros. Y la mejor razón para entenderlo así es que, como dice la palabra,
no escatimó ni a su propio Hijo por amor a su pueblo. Así que te invito a reflexionar en esto, te invito a estar meditando en lo que significa la paternidad de Dios, en lo que significa ser fieles a su mensaje tal como Él lo ha revelado, y también ser fieles a su mensaje cuando lo leemos, tanto como cuando lo compartimos con otros. Voy a hacer una breve oración para cerrar. Padre, tú eres bueno y te damos gracias por este tiempo para seguir conociéndote en la magnitud de tu carácter, de un Dios no solo benigno, sino que un Dios extraordinariamente bueno y generoso, de un Dios hermoso, lleno de poder y de bondad, como dice tu palabra, lento para la ira y grande en misericordia, clemente, que no escatimaste ni a tu propio Hijo por amor a tu pueblo, por rescatarnos, Señor, de nuestra propia obsesión por nosotros mismos, Señor. Así que te damos gracias hoy, en este lugar, a esta hora, Señor, por este amor tan perfecto que echa fuera el temor, Señor. Glorifica tu nombre y sigue glorificándolo, Señor, y síguenos enseñando a ser hijos de un Padre amoroso y perfecto. En el nombre de Jesús. Amén. Beautifully